y de repente, bueno, y nos miremos por la calle ahí, tengamos por lo menos el gusto de saludarnos o decirnos un hola. Entonces, lo voy a dejar a su criterio, no sé quién se decide a empezar, y el micrófono y la cámara es todo suyo. Buenas noches, a todos, y a todas. Mi nombre es Daniel Torres y soy estudiante de la carrera de desarrollo local y estoy muy emocionado hoy de poder estar en esta magistral charla que se va a dar el día de hoy y es todo un gusto. Gracias, Daniel, mucho gusto. Igual. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Aime y espero poder aprender de su experiencia, tanto que ha elaborado, ¿verdad? Y más todo el conocimiento con el que cuenta debido a sus estudios académicos, ¿verdad? Y pues aquí estamos para poder hacer preguntas y poder aprender más. Bienvenida, Jaime, mucho gusto. Gracias, igual. Buenas noches, mi nombre es Yanilet, pues estoy muy contenta de que ha aceptado la invitación. Pues queremos aprender un poco más y conocer su experiencia. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Chelsea Cantarero y pues solo me queda decirle, verdad, que gracias por aceptar la invitación. Espero, verdad, de que pues nos llene de todos sus conocimientos y que nos pueda aclarar, verdad, si tenemos alguna duda. Muchas gracias. Encantado, Chelsea, bienvenida, mucho gusto. Igual. Buenas tardes. Mi nombre es Melvin David, un placer tenerlo en la clase. Esperamos aprender mucho sobre usted y sus experiencias. Gracias, Melvin, bienvenido y mucho gusto. Hola, buenas noches, doctor Lee. Bueno, agradeciendo por el conocimiento que nos va a compartir. Mi nombre es Germán Guzmán y gracias por haber aceptado nuestra invitación, ¿no? Gracias, Germán, bienvenido y mucho gusto. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Ricardo. Bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros. Muy amable de su parte. Gracias, Ricardo, mucho gusto. Pues creo que somos todos, ¿no? Bueno, falta Josué, pero no sé si nos escucha. A ver si está conectado. Buenas noches. Ok, bueno, voy a... Buenas noches. ¿Lo escuchamos? Sí, buenas noches, compañeros, estimados catedráticos. Agradeciendo la verdad a su persona por, verdad, y a todas las personas aquí presentes por estar compartiendo este espacio. Esperamos que sea de provecho para todos, ¿verdad? Y que todos podamos aprender un poco. Gracias. Gracias a ti, José, mucho gusto. Bueno, yo soy Pablo Flores, el docente de la clase. Mucho gusto a todos. Mucho gusto, doctor, encantado. Bueno, intentaré compartir mi pantalla para ponerle la presentación. No sé si logran ver no sé si todos logran ver la presentación.
Sí. Bueno, como le mencionaba el doctor Pablo, el proyecto del cual les voy a compartir nuestra experiencia es el proyecto de fortalecimiento empresarial para la reactivación económica de las MIPYMES en la región del Valle de Leán. Ya mis generales ya les había dicho, Oger Marín es mi nombre y soy asesor empresarial para el proyecto. Para darle más o menos una estructura de cómo está armado el proyecto, hay un proyecto madre que se maneja a nivel nacional, que es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación al Desarrollo, USAID, que se llama Empleando Futuro. Entonces, Empleando Futuro tiene varios objetivos que van desde la generación de empleo hasta mejorar el sistema de seguridad en el país para que vivamos en un país próspero y seguro. Ese es el objetivo del proyecto Empleando Futuro, básicamente. El financiador es el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica a través de los impuestos que pagan los ciudadanos y está siendo ejecutado por USAID, como les mencionaba. En este caso, el socio estratégico para el proyecto de fortalecimiento empresarial es el Centro de Desarrollo Empresarial para la MIPYME. Este centro es una ONG que se ha creado a nivel nacional, que está conformada por sociedad civil, cámaras de comercio y centros educativos. Y en este caso es el Centro de Desarrollo Empresarial para el Valle de Leán, que se encarga de las zonas de Tela, Jutiapa, Ceiba, La Masica, El Porvenir y Arizona. Más que todo para que definamos una ruta a seguir, les he puesto acá los elementos básicos de un proyecto. Entonces, como podrán ver, todo proyecto por lo general inicia con un diagnóstico, un problema o una situación actual. Entonces, casi siempre los proyectos lo que buscan es resolver una problemática, una necesidad y llevar a la población hacia una situación deseada. Luego de que uno conoce el problema o sabe cuál es la situación en el territorio, nos planteamos unos objetivos. Ok, por ejemplo, el proyecto de fortalecimiento empresarial. El diagnóstico nos indicó que después de la pandemia y después de los dos huracanes, ETA y IOTA, el nivel de desempleo en Honduras se vio aumentado de manera exagerada y habría que hacer algo para que la gente volviera a recuperar sus empleos. Entonces, de ahí surge el proyecto de fortalecimiento empresarial para la reactivación económica. La idea es reactivar la economía para que las empresas que fueron afectadas por la pandemia y por los fenómenos naturales pudieran recuperar a sus empleados y esos mismos recuperar un ingreso para mejorar el nivel de vida de su familia. Hay un alcance, el alcance generalmente es temporal o geográfico. Entonces, el alcance geográfico de este proyecto básicamente es la zona de intervención del Valle de Leán, que comprende los municipios que le había mencionado ahora, La Ceiba, El Porvenir, La Masica, Arizona y Tela. También están las actividades, las metas o estrategias. Una vez que nosotros nos planteamos el objetivo, por ejemplo, si yo me planteo como objetivo de proyecto fortalecer o capacitar a 800 o 750 colaboradores, entonces yo digo, ok, necesito capacitar 750 colaboradores. ¿Cómo lo hago? Entonces ya ahí es donde nos ponemos a pensar en la parte de las actividades a realizar y las estrategias. Podemos decir, ok, armemos foros, podemos armar capacitaciones y cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la cuestión de fortalecer las capacidades. Obviamente, toda actividad necesita recursos. Recursos humanos, recursos material y recursos financieros. Difícilmente podemos hacer una actividad sin que nosotros contemos con algún recurso. Ahorita estamos haciendo esta actividad
y contamos con recursos personal, recursos tecnológicos, que son nuestras computadoras y nuestros dispositivos móviles, el internet y ese tipo de cuestiones. Una vez que contamos con los recursos, ok, nos preguntamos, ¿cómo nos damos cuenta de que realmente estamos cumpliendo los objetivos o que las actividades que estamos planteando y que los recursos que estamos utilizando, cómo nos damos cuenta de que están generando impacto? Entonces, ahí entramos a la fase donde diseñamos los indicadores de medición. Generalmente se usan indicadores de medición para valorar de repente las actividades y indicadores de impacto para ver cuál es el efecto externo que tiene la intervención sobre la población en general. Una vez definidos los indicadores, se hace un análisis de los resultados. También pasamos al área de monitoreo, evaluación y lecciones aprendidas. Generalmente una de las políticas de USAID en la ejecución de sus proyectos es que todo proyecto debe generar lecciones aprendidas. Y eso surge producto de las actividades que realizamos y el monitoreo y evaluación que ejecutamos. El diagnóstico, como les mencionaba, se refería a un alto nivel de desempleo empeorado por los factores negativos de la pandemia y los fenómenos naturales. Entonces, el confinamiento, ahí les voy a pedir perdón porque la computadora está configurada en inglés y hay palabras que después me las cambia automáticamente al inglés. Entonces, que el confinamiento, producto de los toques de queda y la cuarentena, tuvo un impacto negativo en la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, me gustaría saber si alguno de ustedes conoce de algún caso de personas que producto de estos fenómenos perdió su trabajo, algún familiar, algún amigo, conocido. Alguien del grupo que haya conocido una experiencia de esa o de algún negocio que tuvo que haber cerrado porque la gente estaba en cuarentena, la gente ya no salía, entonces ya no vendía lo mismo o ya no valía la pena salir a vender porque los podían sancionar por lo del toque de queda. Incluso a uno que trabaja, porque yo trabajo, entonces yo antes trabajaba las 8 horas, ¿verdad? Que uno trabaja, pero dada la situación, ¿verdad? Y pues viendo de que la economía está bien fea, entonces pues a mí me redujeron mi sueldo y también me redujeron, ¿verdad? Mis horas de trabajo. Ahora solamente trabajo 4 horas y pues eso implica, ¿verdad? Menos dinero y sabemos que las cosas cada día van más para arriba, ¿verdad? Y uno antes que sobrevive con lo que le pagan. Entonces tal vez algunas personas, ¿verdad? Como dice usted, pues perdieron sus empleos. Y sí, o sea, hay muchos casos. Yo conozco bastantes personas que perdieron sus empleos y pues se indignaron tanto que recurrieron, ¿verdad?, a irse a otros países mejor. Entonces, pero también, ¿verdad? Sí, así como uno trabaja, todavía tiene su trabajo, pero también ya no trabaja las 8 horas que por lo general siempre se deben de cumplir. Solamente eso. Correcto, gracias Chelsea. ¿En qué sector de la industria trabaja? ¿A qué se dedica la empresa donde usted trabajaba? O trabaja, perdón. Yo trabajo en el centro de rehabilitación, no sé si usted lo conoce. La Fundación Oscar Ricardo Pineda, la Telatón, que le dicen. Ahí. Ah, ok. En esa parte soy maestra, entonces trabajo con niños. Ah, excelente. Excelente. ¿Alguien más que nos quiera Randy, compartir alguna experiencia? Randy levantó la mano, Randy. Ah, ok. Buenas noches. Fíjese que en el caso mío, anteriormente estuve trabajando en un restaurante y pues se pudieron dar cuenta de que por esta cuestión de la pandemia el sector hotelero fue bastante afectado. Estuve un tiempo, cuando estuve trabajando ahí, estuve un tiempo en donde no estuve asistiendo al trabajo porque no había flujo de personas.
y pues el restaurante estuvo cerrado durante bastante tiempo y nadie estuvo trabajando durante todo ese tiempo. Pero sí, lo que pasó es que claramente, gracias a Dios, el restaurante no cerró completamente, sino que solo fue una pausa momentánea. Pero igual, durante ese tiempo, las personas que anteriormente existían ahí no estuvieron trabajando, y eso implicaba de que al no trabajar, pues no se les pagaba. Correcto. La cosa, sí. Esa era la experiencia que quería contar. Ah, ok, perfecto, gracias. Y parece mentira, pero eso arma la famosa bola de nieve que conocen ustedes, que obviamente si a alguien lo despiden de su empleo, esa persona pierde capacidad de consumo, o sea, pierde capacidad de compra. Entonces, ¿qué pasa? Eso afecta a la pulpería, por ejemplo. Bueno, él ya no trabaja, ya no me compra. Y así, la pulpería está vendiendo menos, entonces al camión que le va a dejar el producto le va comprando menos, y así se va haciendo más grande la bola de nieve, y es la manera en que nos vamos afectando todos por ese tipo de problemas. Entonces, negocios como los restaurantes, los hoteles, el confinamiento vino prácticamente a darles el tiro de gracia. Así entonces, se tenía que pensar en más o menos en una estrategia para recuperar esto. No sé si hay alguien más que vaya a participar, doctor. Germán. Ok, escuchemos esa otra experiencia. Buenas noches. Bueno, la experiencia que nosotros como familia enfrentamos, antes de comenzar la pandemia, habíamos puesto un proyecto de una pequeña repostería o una pequeña panadería en lo que era en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, somos 3 hermanos mayores, los 3 en ese entonces trabajábamos. Creo que habíamos comenzado, como ya teníamos 3 meses, y se miraba que las ventas iban creciendo, ¿verdad? Aparte que nosotros mismos salíamos a vender el producto. Cuando cayó la pandemia, mis 2 hermanas quedaron sin trabajo. Entonces, esa ayuda que yo tenía de ellas, tuvimos que cortar empleados, así como por ejemplo lo que era el que hornaba, el empacador. Entonces los tuvimos que recortar y nos tuvimos que meter nosotros. Y creo que el tiro que nos mató fueron los huracanes, porque se inundó la parte de todo donde nosotros vivimos, y se inundó hasta cubrir hasta los hornos, y se dañaron todos. Perdimos casi todo lo que habíamos comprado en producto. Usted sabe que esa cosa es bien delicada con la humedad, ¿verdad? Y entonces, y no supimos qué hacer, y imagínate, solo una persona trabajando, ¿cómo? Entonces decidimos mejor cerrarlo y a ver si tal vez en un futuro. Correcto. Otro caso más, y así, si seguimos la lista, o sea, hay cualquier cantidad de casos, sobre todo en tela, y bueno, ya con el diagnóstico que hicimos para el proyecto, sí pudimos observar que la cosa estuvo, bueno, no estuvo, todavía sigue bastante seria, porque la capacidad de recuperación de los empleos ha sido, ¿cómo le explico? Los empleos han perdido calidad. Entonces hay gente que ha recuperado sus trabajos, pero con peores condiciones, con salarios más bajos, con jornadas más cortas, como el caso que me explicaba Chelsea. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, la pandemia, más allá de venir a quitarnos los trabajos, empeora la calidad de los trabajos. ¿Y eso en qué se traduce? En que incrementa los niveles de pobreza y desigualdad en nuestro país, que eso nadie lo quiere. Luego, continuando, el objetivo general del proyecto, como podemos ver aquí, en el objetivo generalmente respondemos a las preguntas ¿qué queremos lograr? Y cómo. Entonces, lo que se quiere lograr es mejorar los indicadores económicos en el marco de la crisis del COVID-19 de 80 micros, pequeñas y medianas empresas de la región del Valle de Leán. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante un proceso de fortalecimiento empresarial. ¿Para qué?
contribuyendo al rescate, reactivación económica, generación de empleos y sostenibilidad de las empresas y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Entonces, básicamente este es el objetivo general y como ven, consiste en mejorar los indicadores económicos y ya eso ya puede ser la reactivación económica, que las empresas que cerraron pudieran abrir otra vez, la generación de empleo, que la gente que perdió su trabajo recupere sus empleos, ese tipo de cosas, la sostenibilidad de las empresas. Ustedes hoy en día pueden ver de que surgieron muchas empresas para entrega a domicilio. ¿Por qué? Porque empresas como restaurantes tuvieron que reinventarse y ponerse a vender sus productos a domicilio. Yo soy uno de los que consumo mucha comida a domicilio. Tengo uno de los empresarios que me toca asesorar, tiene restaurante y lo que hago cuando no quiero cocinar, entonces vengo y le marco y digo, mándame un almuerzo o tal cosa, pero se tuvieron que reinventar porque ya el toque de queda y el confinamiento no les permitía a ellos recibir público en general. Dentro de los objetivos específicos, el proyecto se plantea, se lo voy a resumir, básicamente en brindar asistencia técnica al menos a 80 empresas. Más adelante en los resultados vamos a ver cuántas se lograron hacer al final en el proyecto. ¿Sí? Y mucha gente me preguntaba, sobre todo los periodistas, ¿y cómo hacen los empresarios de tela para ser beneficiados del proyecto? Eran 3 requisitos básicos: que tuvieran 2 o más empleados, que tuvieran más de 6 meses de estar funcionando y que estuvieran ubicados los negocios dentro de los municipios de intervención del proyecto. Mucha gente me decía, pero es que yo no tengo empleados. Yo le decía, pero ¿cómo funciona el negocio? No, yo, mi esposo y mis hijos, bueno, son empleados porque están generando las actividades del negocio. Luego el segundo objetivo consistía ya en formar al menos 750 colaboradores de las empresas participantes del proyecto o otras empresas interesadas en fortalecer a sus colaboradores. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que un personal más capacitado es un personal más productivo. Y cuando el personal es más productivo, los indicadores financieros de la empresa suelen ser mejores. Entonces, se tuvo que capacitar mucha gente, por ejemplo, en temas de comercio digital, porque ya no se podía recibir personas en los locales. Entonces, ok, ¿cómo entrego mi producto y mi servicio? Entonces ya empezaron la gente a capacitarse en cuestiones de cómo vender en las redes sociales, medidas de bioseguridad y temas relacionados con lo de la pandemia. No sé si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta o algún comentario. Bueno, estamos bien entonces. Voy a continuar. El alcance, los que les mencionaba, las zonas de intervención del proyecto era Tela, La Ceiba, La Masica, Arizona y el Porvenir. Entonces, hubieron muchas personas que querían entrar dentro del proyecto, pero lastimosamente USAID es muy estricto con los requisitos que plantean. Entonces, ellos casi no nos dan ese juego para decir, ok, está interesado y véngase, sino que si no estaba dentro del municipio, básicamente esa persona habría que señalar. Más adelante dentro de las actividades le voy a explicar cómo se hizo esto. Y parte del alcance era el alcance temporal, que el proyecto estaba programado para 6 meses, pero al final se extendió 2 meses más para hacer las actividades de cierre del proyecto. Aquí tenemos las actividades que ejecutábamos en el proyecto. Luego del diagnóstico, y una vez que USAID
nos aprueba la propuesta técnica, entonces planteamos las siguientes actividades: promoción y socialización del proyecto. Nos tocó hacer trabajo de promoción con los amigos, con cámaras de comercio, con municipalidades, con diferentes organizaciones civiles, para hacerles saber de la existencia del proyecto. En Tela nos llevamos la sorpresa de que muy poca gente se enteraba de la existencia del proyecto, a pesar de que se publicó por los canales de televisión locales, se trabajó en promoción con la Cámara de Comercio e Industria de Tela, la Alcaldía Municipal, y se compartió por las redes sociales. Más adelante le voy a dar un dato con respecto a la lección de aprendizaje que tuvimos con esa etapa de la promoción. Una vez que la gente se dio cuenta del proyecto, muchos se inscribieron en un formato de Google Docs que se creó, y nos tocó hacer la parte de la selección. ¿Cómo hacíamos la selección? No sé si alguien me recuerda los 3 requisitos que les mencioné. Que era estar dentro de los municipios. Correcto. A tener 3 empleados, creo, si no me equivoco. 3 empleados. 2 o más empleados, correcto. Y haber, no sé, 6 meses aperturado, haber trabajado. Correcto, Germán. Entonces, mucha gente me decía, Liz, pero es que yo no tengo papeles, no tengo documentos. No, o sea, el proyecto es fortalecimiento empresarial. Entonces, si hay que ayudarles a legalizarse, le vamos a ayudar a legalizarse. Si quieren su escritura de constitución, si necesitan adherirse al decreto de beneficio de MIPYME, si ocupan sacar su RTN, adherirse al régimen de facturación, licencias sanitarias, permisos sanitarios, todos los documentos que requiera la empresa para funcionar de manera normal, que le damos todo este tipo de apoyo. ¿Ocupa capacitarse? La capacitamos. ¿Ocupa apoyo en inteligencia de mercado? La apoyamos con inteligencia de mercado, desde el diseño de su logotipo, diseño de su página web, habilitación de sus redes sociales, qué sé yo, cualquier tipo de actividad. Entonces, la selección la hacíamos en base a esos criterios. Por ejemplo, en mi caso me tocaba elegir, ok, si es de Tela, pasa. Si tiene más de 6 meses, pasa. Y si tiene 2 o más empleados, pasa. Tuvimos muchos casos de personas que se inscribió, pero tal vez solo eran ellos los que estaban trabajando. Entonces, yo le decía, mire, lastimosamente no se puede inscribir en el proyecto, pero como tenemos un indicador que aquí atrás le mencionaba, de formar al menos 750 colaboradores, ya sea a empresas participantes o otras empresas interesadas. Entonces yo le decía, usted puede entrar como empresa interesada y fortalece sus capacidades con las capacitaciones que se den. Entonces beneficiamos muchas personas de esa manera sin estar directamente inscritas como beneficiarios del proyecto. Una vez que la seleccionamos, en Tela recibimos solicitudes alrededor de 60 empresas. La meta era 25 empresas para Tela, pero al final solo cumplieron los requisitos 18. Entonces, para que ustedes se imaginen la cantidad de personas que fueron rechazadas por no cumplir X o Y requisito. Una vez que teníamos las 18 empresas seleccionadas, tocaba hacer un levantamiento de información. ¿El levantamiento de información en qué consiste? Yo me presentaba al local de la empresa y me tocaba hacerle un diagnóstico empresarial. Y el diagnóstico empresarial más que todo consistía en ver si la empresa estaba legalmente constituida, si
si maneja procesos de planificación, de organización, cómo controla, cómo contrata a su personal, cómo maneja inventario, cómo lleva libros contables, cómo maneja los residuos sólidos y líquidos. Entonces, incluso si es una empresa que aplica la cuestión de las políticas de género, todo eso, para no hacer el largo del cuento, el diagnóstico toma alrededor de 2 horas solo hacer el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico hecho, entonces creamos el plan de intervención. Una vez que yo sé que a la empresa le falta constituirse como comerciante individual, que yo sé que le falta adherirse al decreto de beneficio MIPYME, que le falta tener su RTN, que le falta adherirse al régimen de facturación, entonces me toca elaborar un plan de intervención para las MIPYMES beneficiadas. Ese plan, nosotros le llamamos un plan de asesorías. Ese plan lo que contiene son todos los lineamientos que necesita hacer el empresario para que su negocio se fortalezca. Incluso se ocupa pedir financiamiento. Nosotros hacemos las vinculaciones con algunas fuentes de financiamiento, por ejemplo, como Banprovi, Crédito Solidario, Credisol, y todo ese tipo de instituciones financieras que trabajan con MIPYME. Una vez hecho el plan de intervención, entonces viene también la parte de fortalecimiento de capacidades. Que ofrecíamos cursos de las normas de bioseguridad, libros contables. Si a alguien le gusta la cocina, por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Senia Paz, que tiene un programa en Teleseiba. Le dimos capacitaciones, por ejemplo, para cómo mejorar la vida de su materia prima y el producto en anaquel, comercio electrónico, manejo de finanzas personales y del negocio. Entonces, teníamos un paquete de 10 temas prioritarios para fortalecer la capacidad de las MIPYMES beneficiadas. Y también está la parte de la asistencia técnica. La asistencia técnica básicamente consiste en generar esos espacios comerciales donde las MIPYMES pudieran mostrar sus productos. No sé si ustedes allá por ahí del 26 de junio y ahorita en septiembre, el 11 de septiembre, no sé si ustedes pasaron por el parque en la mañana, porque el recurso de que había una feria de empresarios. No sé si alguien logró verla. Nadie, casi no vamos al centro. Bueno, yo sí. Sí. Germán, logró verla. Había también partes de comida también, ¿verdad? Estaban algunas tiendas. Correcto, puestos de comida, tiendas de zapatos, de bisuterías, de ropa, de chile. Entonces, son esos espacios que nosotros los creamos, obviamente. Hablamos con la municipalidad y con la Cámara de Comercio para que cedan el espacio del parque de manera gratuita a los emprendedores que se apoyan, para que ellos puedan mostrar sus productos y aprovechar a hacer algunas ventas, ya que el parque es una de las zonas de Tela que más afluencia de personas tiene. Entonces, se hace ese tipo de actividades. También se hace rueda de prensa, rueda de negocios, donde tratamos de vincular en MIPYMES, por ejemplo, con proveedores. Por ejemplo, aquí en Tela hay una empresa que se dedica a la producción y comercialización de calzados de cuero, unos calzados muy buenos. Entonces, en la rueda de prensa, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo vinculamos al negocio, por ejemplo, con empresas de Guatemala que se dedican a la producción de suelas para zapatos y que le daban un mejor precio a él para mejorar los costos de su producto final. Entonces, ese tipo de actividades también se ha venido haciendo con el proyecto, de ver cómo vincular
a los MIPYMES con proveedores que le puedan dar mejores precios. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto a las actividades del proyecto. Eso era una duda que yo tenía acerca, por ejemplo, tomando ese ejemplo de la tienda de calzado. La tienda de calzado, me imagino que el proveedor es también uno como lo busca más cercano y conocido, puede hacer, ¿verdad? Correcto. Pero ahí no sé si yo estoy malinterpretando la idea, pero creo que no se le hace algún daño a ese proveedor porque USAID busca otros proveedores que le pueden dar un precio más bajo a uno, ¿verdad? Siempre hay una pérdida en alguno de los dos, ¿verdad? No, lo que hacemos ahí, por ejemplo, nuestra empresa beneficiada es la productora de calzado. Entonces, y la empresa de Guatemalteca es una productora de suelas nada más. Entonces, la empresa de Guatemala lo que hace es venderle las suelas de acuerdo al requerimiento que el empresario de aquí de Tela le hace. Y le mejora los precios. ¿Sí? Lo que menciona Germán se pudiera dar, por ejemplo, si aquí en Tela hubiera alguna empresa que produzca suelas para zapatos. Entonces ahí sí habría un conflicto. O sea que se le da más importancia a las personas que están dentro del municipio, dentro del rango de donde alcanza el programa. Correcto, correcto. Sí. Entonces, en ese caso la zapatería se dio lo de Guatemala porque en Honduras no hay una fábrica, por ejemplo, de suelas para zapatos, porque recuerden que el zapato está hecho, bueno, y con él he aprendido bastante con respecto a los zapatos. El zapato está hecho el cuero, el hilo para la costura, el pegamento y la suela. Entonces, son productos que difícilmente vas a encontrar con un solo proveedor. El pegamento lo compras con un productor de pegamento, el hilo o la seda con un productor de seda, el cuero, él usa cuero original, cuero de ganado, el cuero con esas empresas que tienen rastros donde hacen el destace de los animales, y ya la suela con otra compañía. Pero si en Tela hubiera gente o empresas que les pudieran proveer de esa materia prima, se priorizaría el mercado de Tela. Sí, ahora ya entiendo. Sí. ¿Alguien más? Bueno, con los recursos, una vez con las actividades, recursos, y nos planteamos recursos humanos, ¿qué ocupamos? Yo le mencionaba ahora, yo por ejemplo soy asesor empresarial, yo vengo tomando el papel como del todólogo, pero sin saber tanto. Entonces yo lo que hago es, con el diagnóstico, yo lo que hago es detectar las necesidades de las empresas. Entonces, por ejemplo, si viene Yamilet y me dice, Lee, es que fíjese que yo creo que con una página web mi negocio va a vender más. Yo no sé nada de cómo armar una página web, para serles honesto, nada. Pero el proyecto tiene el técnico de la información y la comunicación que se va a encargar de crear la página web. Entonces, ¿yo qué hago? Yo vinculo a Yamilet con el ingeniero en programación o en sistemas. Entonces, él le crea la página web, luego él me dice, Lick, la página web de Yamilet ya está para entregárselo. Entonces, coordinamos con Yamilet para que ella revise su página web. Entonces, me dice, Lick, estoy contenta. Entonces, yo vengo y marco esa actividad como realizada. Otro aspecto, por ejemplo, si el doctor Pablo me dice, Lick, es que yo para mercadear soy malo, no sé cómo hacer estrategia de marketing y todo eso. Entonces tenemos un especialista en inteligencia de mercado
que yo lo vinculo con el doctor Pablo y le ayuda en ese proceso. Y así sucesivamente con varios. Tenemos, por ejemplo, especialistas en contabilidad, especialistas en finanzas, especialistas para elaboración de planes de negocio, para planes de inversión, para estudios de mercado. Entonces, lo que hacemos es contar con un equipo altamente calificado para que pueda cumplir con las demandas de los empresarios. ¿Cuál es una de las lecciones aprendidas que nos encontramos nosotros en la ejecución del proyecto? Que generalmente nos cuesta dar a conocer nuestras debilidades. Entonces, muchas veces la gente por pena no quiere decir, es que yo no sé de esto o yo no puedo esto. Entonces, básicamente me toca como cucharear y sacarle la información, o al ver cómo desarrolla sus actividades, entonces yo detecto las debilidades de la empresa y le digo, no, fíjese que esto lo podemos mejorar de esta u otra manera. Así. Material y equipo, tratamos de contar con todo el equipo necesario. Por ejemplo, a las empresas las hemos dotado, por ejemplo, algunas con capital semilla. Cuando la gente escucha capital semilla, muchas veces cree de que se les va a dar el dinero, y lo que se le da es equipo a las empresas, equipo y materiales para que ellas vayan haciendo sus procesos de producción. Y el recurso financiero, como les mencionaba, viene por parte de USAID, del impuesto que pagan los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, más o menos son los recursos que se utilizan en un proyecto y de la manera en que nosotros lo utilizamos. No le entregamos efectivo a las empresas porque mucha gente se inscribió pensando que se les iba a dar dinero. Pero cuando hablamos de capital semilla, generalmente es que le entregamos el equipo que la empresa necesita. Los indicadores. Tenemos indicadores de medición y tenemos indicadores de impacto. Los indicadores de medición generalmente son los que nos sirven para medir, por ejemplo, las actividades. Son indicadores que nos sirven a nosotros como ejecutores para hacer cuestiones internas. Por ejemplo, un indicador de medición mío puede ser el número de empresas seleccionadas. En el caso de Tela, mi indicador de medición del número de empresas seleccionadas podrían ser las 18 empresas que salieron seleccionadas para Tela. Otro indicador de medición podría ser el número de colaboradores capacitados. Entonces, tenemos más de 800 colaboradores que han sido capacitados en cuestiones de gestión de negocio. Y tenemos también los indicadores de impacto. Los indicadores de impacto es lo que el proyecto provoca en Tela, por ejemplo. Entonces, yo le puedo mencionar dos indicadores de impacto que utilizamos y que son los que nos sacan canas verdes porque es lo que USAID está priorizando ahorita. Uno es la generación de empleo, que ustedes lo pudieron ver en uno de los objetivos. Uno es la generación de empleo y el otro es lo de la reactivación económica a través del indicador de las ventas. Entonces, un indicador de impacto para nosotros también es qué tanto esos negocios han incrementado sus ventas desde el momento en que inició el proyecto hasta estas fechas. Entonces, si alguien me dice, no, en enero yo le vendía al mes, por ejemplo, tenemos empresas que al día le venden 30,000 lempiras. Entonces me dice, no, yo en enero le vendía 15,000. ¿Y ahorita cuánto está vendiendo? No, ahorita ya estoy vendiendo 30,000 lempiras al día. Entonces, ese es un indicador de impacto que ya ocurre ya en la empresa. Entonces, el proyecto dice, ok, se ha ayudado a que incrementen las ventas las empresas o se ha generado empleo. Por ejemplo, en el caso de Tela, el indicador de impacto de empleo
9 empresas lograron generar 28 empleos. De esos 28 empleos, 18 eran nuevos empleos, o sea, eran puestos que de repente no existían y que por el crecimiento que ha tenido la empresa dijo, no, yo necesito eso. Por ejemplo, la compañía de calzados que les mencionaba, solo en el mes de agosto ha generado 2 empleos. Entonces, esos son indicadores que a nosotros como proyecto nos alegra porque sabemos que se van recuperando algunos empleos. Y se han recuperado, esas 9 empresas recuperaron alrededor de 10 empleos. Entonces, si nosotros hacemos un promedio, estamos hablando de que cada empresa está generando, de esas 9, está generando alrededor de 3 empleos. Que esa ya es un buen indicador para una empresa. No sé si hay preguntas ahorita con respecto a los indicadores de medición y los indicadores de impacto. Una consulta, ¿esos indicadores los plantean al momento de diseñar el proyecto? Correcto, doctor. Correcto. Una vez que planteamos los objetivos y las actividades, entonces decimos, ok, ahora, ¿cómo medimos los resultados de estas actividades? Que más adelante le voy a explicar esa diferencia entre monitoreo y evaluación. Entonces, ¿cómo medimos esas actividades? Entonces, por ejemplo, si Chelsea me dice, Noli, yo voy a hacer 3 cursos de capacitación en contabilidad. Entonces yo digo, ok, Chelsea, ¿cuál va a ser tu indicador? O sea, ¿cómo me vas a demostrar el impacto de esa actividad en los objetivos del proyecto? Entonces me dice, no, con el número de los participantes. Perfecto. Luego yo le pregunto, ¿y cuál va a ser el medio de verificación? O sea, si tú no estás, ¿a dónde me aboco yo para ver ese indicador? Entonces, no, van a estar los listados de participación firmados. Entonces, con los objetivos y las actividades, de ahí es donde generamos los indicadores a medir. Y solamente una observación, ¿por qué la redacción de indicadores que ustedes tienen en este proyecto lleva un número? Porque por lo general, desde la academia, le decimos al estudiante casi siempre no indicadores, los objetivos. Ajá. Los objetivos son cualitativos, no son numéricos, y si son numéricos ya se convierten en una meta. Entonces, me llamó bastante la atención que la redacción del objetivo general y los objetivos específicos llevan un número. ¿Eso es una política de USAID o si usted nos puede comentar algo de eso? Que es bastante interesante. Correcto, ya le voy a explicar. La diferencia está, doctor, en que el proyecto madre es Empleando Futuros. Y este proyecto de fortalecimiento empresarial viene siendo como la parte operativa de Empleando Futuros, de una rama Empleando Futuros. Entonces, como es una propuesta técnica, entonces por eso los objetivos llevan números específicos. Sí, porque ya, por ejemplo, los objetivos de Empleando Futuro es crear un país próspero y seguro en Honduras. Ese es uno de los objetivos de Empleando Futuro, pero ya del fortalecimiento empresarial, como es un proyecto meramente operativo, entonces ya ahí USAID ya pide sí que nuestros objetivos tengan los números o los logros que pensamos obtener. Perfecto, gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿Sí? Aquí es donde uno dice, aquí es donde la teoría se contrasta con la práctica. Justamente eso era el comentario, sí. Sí, aquí es donde, porque generalmente nosotros en el aula de clase vemos lo teórico, pero ya cuando uno está
en el campo, en la práctica, entonces se encuentra con este tipo de cosas de que no es tan lineal, sino que se suele ser flexible en algunas cosas. Y para comentarles sobre los resultados, a ver cómo ando de tiempo, me queda poco tiempo. ¿Okay? Y para comentarles sobre los resultados, al final beneficiamos 82 MIPYMES, comprendidas entre Ceiba, Tela, Porvenir, Masica y Arizona. Más de 800 colaboradores capacitados. Y en el caso de Tela, más de 28 empleos generados, 28 empleos generados, y algunos negocios incrementaron sus niveles de venta. Estos son nuestros resultados puros y duros. Luego, este componente es muy importante, sobre todo para USAID. Tenemos la parte de monitoreo, evaluación y lecciones aprendidas. USAID es una institución, por si alguno de ustedes sueña trabajar con USAID, es una institución que le apuesta mucho a las lecciones aprendidas. ¿Las lecciones aprendidas qué es? De los errores que se han cometido en la intervención del proyecto, ¿cuáles son las propuestas de mejora? Básicamente esa es la lección aprendida. Entonces, USAID le apuesta que de cada proyecto se fortalezca el conocimiento de los siguientes proyectos a través de un monitoreo de evaluación que nos permite identificar qué cosas no funcionaron y cómo se pueden mejorar. Entonces, el monitoreo básicamente se enfoca en las actividades. El estar viendo que las actividades se ejecuten, que realmente se ejecutaron, que realmente llegaron la gente que se dice que llegó y ese tipo de cosas. La evaluación básicamente la enfocamos en estar comparando cómo las actividades realizadas van aportando al logro de nuestros objetivos. Entonces, por ejemplo, si teníamos programado beneficiar 25 MIPYMES en Tela, entonces cuando estábamos haciendo el proceso de promoción y mirábamos cómo se iba inscribiendo y hicimos la selección, entonces ahí nosotros vamos viendo si el número de empresas seleccionadas va a llegar a cumplir la meta de las 25 empresas beneficiadas que estaban planeadas para Tela. Obviamente en Tela solo salieron 18. Entonces la pregunta era, ¿qué pasó? ¿Por qué solo 18 en Tela? Entonces llegamos a la conclusión de que muchas empresas no entendían muy bien lo que se le pedía en el formato. Muchas empresas, por ejemplo, no entendían bien cuando se le hacía la pregunta cuántos empleos genera su emprendimiento. Entonces, la gente creía que cuando se hablaba de empleo, se refería a personas contratadas. ¿No? Y hay negocios familiares donde trabajan 5 o 6 miembros de la familia y esos son empleados también del negocio. Entonces, eso ya nos dio la lección de ser más específicos a la hora de dar las instrucciones para el llenado de los formularios. Entonces, básicamente, esto sería lo que me compete a mí con respecto al proyecto y no sé si ustedes tienen alguna pregunta o comentarios. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Quisiera saber si hay alguna consulta, ya estamos sobre el final, o algún comentario sobre lo que el doctor Oger nos comparte. Chicos, algo que deseen saber, algo que les interese. Yo le preguntaría cuánto es el presupuesto de este proyecto, por ejemplo. Asumo que esté en dólares. Exacto. Para estos 6 meses, el presupuesto del proyecto andaba en $75,000.
Chicos, ¿tienen alguna consulta, comentario? ¿O todo está claro? Yo, más que todo un comentario. Me Díganos. parece interesante. No sé si escucha bien. Sí. ¿Se escucha? Sí, un poco Sí. bajo, pero le escuchamos. Ok, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Me parece bien interesante, ¿verdad? El hecho de que la forma en que ustedes trabajen es de que las personas sean del mismo lugar, o sea, de que la ubicación de ellos esté dentro de ciertos municipios, ¿verdad? Y así poderse enfocar, me parece que es más ordenado. También el hecho de que los fondos de esta organización, ¿verdad?, son de los impuestos de los ciudadanos de Estados Unidos y que vienen a ayudar, ¿verdad?, a nuestros compatriotas o a nosotros aquí en este país. Y el hecho de que esa retrospectiva que hacen al final me parece excelente, porque así se busca mejorar. Entonces, muchas gracias, ¿verdad?, por todo lo que nos ha enseñado. No, por nada, un placer. Doctor, ¿aceptan estudiantes que hagan prácticas como los nuestros? Ahí? Eso lo iba a mencionar. Ah, Para los que estén interesados de repente en vivir esa experiencia, no todo es bonito, porque a veces hay momentos de presión de cumplir indicadores y el nivel de estrés a veces es alto, sobre todo con USAID, que son muy exigentes. Pero sí, si ustedes quieren compartir esa experiencia y les gusta la parte de la ejecución de los proyectos, en la Cámara de Comercio e Industria de Tela tenemos la oficina y con todo el gusto me gustaría tenerlos como practicantes y apoyarles en ese proceso de formación dentro de su carrera. Solo tienen que mandar la solicitud y nosotros les gestionamos el espacio. excelente, gracias. Más consultas, chicos. Ya vamos terminando. Una última intervención o comentario. Si tienen negocios también o tienen emprendimientos, también pueden llegar y nosotros les apoyamos a fortalecer sus negocios. Ok, excelente. ¿Escucharon? Si tienen negocios o emprendimientos, también les pueden apoyar. Bueno, doctor, creo que ya podríamos ir cerrando. Por nuestra parte, darle las gracias. Nos encantaría hacerle llegar este diploma cuando lo firme nuestro director. No sé si lo puede ver. Doctor. Sí, lo veo muy bien. Desde nuestra universidad y el Instituto Tecnológico Superior de Tela, queremos entregarle un diploma al doctor Roger Marín por compartir la valiosa experiencia del proyecto sobre fortalecimiento empresarial para la reactivación económica de las MIPYMES en la región del Valle de Leá y contribuir a la formación de los estudiantes del Técnico Universitario en Desarrollo Local de la UNA y TST Tela, dado en la ciudad de Tela los 22 días del mes de septiembre y firma nuestro director Gustavo Rodríguez. Yo cuando lo tenga, doctor, se lo haré llegar, oiga. Perfecto. Doctor, gracias por la oportunidad. Ya sabes que estamos a la orden y si alguien de repente ocupa mi teléfono ahí para contactarme para el 87 85 66 21 o si no el doctor Pablo lo tiene y yo se los puedo compartir. Correcto. Ok, muchas gracias a todos. Gracias, doctor, nuevamente. Pasen buenas noches. Buenas noches.